estos son todos los pasos por los que va a transitar una muestra de tejido en el estudio, perdón, en el laboratorio de patología. La muestra primero debe fijarse, eh, pasa por un proceso de recepción obviamente para llevar un registro adecuado. Se hace la parte del estudio macroscópico, el estudio al microscopio y después la interpretación histológica. ¿Sí? La fijación es el paso más importante. ¿Por qué? Porque este va a determinar el éxito o el fracaso del resto de pasos en este estudio de una muestra quirúrgica. La fijación se realiza mediante la inmersión del tejido en líquidos o fijadores. De ahí viene el nombre de fijación. Estos son muy diversos. El más utilizado actualmente es el formaldehído. ¿Sí? Las soluciones de formol o formaldehído al 10% es la más común. Y esa pues se obtiene diluyendo formaldehído concentrado en agua nada más. Ahorita vamos a explicar más de eso. Pero la fijación también no depende únicamente de utilizar la sustancia adecuada, sino también el volumen y el recipiente. ¿Sí? Este es un ejemplo de fijación adecuada. Estos son dos cerebros de autopsia y se fijan, están en contenedores anchos donde podemos sacarlos fácilmente si necesitamos estudiarlos. Y están completamente sumergidos en formol. Esto de la boca del recipiente es bien importante porque es muy común que nos manden en ocasiones, lamentablemente es común que nos manden así en botellitas, ¿sí? En botellitas de lidocaína, por ejemplo, que tenga un cuello así estrecho. Entonces imagínense, para pasar esto por aquí, pues cómo vamos a tener que estrujar todo ese tejido. Si lo vamos a deformar o lo vamos a romper. Y ese es el problema cuando utilizamos un recipiente inadecuado, que muchas veces tenemos que quebrarlo ahí en el laboratorio de patología para poder sacar el tejido sin dañarlo. ¿Qué pasa si utilizamos un recipiente inadecuado? Como este caso que nos llegó hace ya muchos años al laboratorio del Hospital Civil. Estos son dos amígdalas que nos llegaron en una botella de suero con un poquito de formol. Esto es todo lo que tenía. Una está libre, pero la otra, miren, está dentro de una jeringa. Esto pues nos llamó mucho la atención. Dijimos, ¿por qué está eso ahí? Ya sabemos, digo, y esto no es por tirarles mala onda ni nada. Yo también pasé por esa etapa. Ya sabemos que el interno es el principal encargado de llevar estas muestras a patología. Entonces nos pusimos ahí a reflexionar un poquito qué habrá pasado por la mente de este interno o de esta interna, no sabemos quién lo dejó. Seguramente dijo, tengo que llevar la muestra a patología, no tengo un frasco a la mano, pues en una jeringa, porque estas al sacarlas, al hacer la extirpación, están blanditas, gelatinosas. Entonces metió una y dijo, pues ya, pero ya no cabe la otra, si meto la otra va a llegar hasta acá y no le va a caber el formol. Pero como ya había metido esta, pues ya como la sacaba. Entonces, ¿qué debe haber hecho? Seguramente, pues, agarro esta botella de suero, aviento ahí la que no he metido en la jeringa y la otra también, y pues les doy un bañito en formol. El problema es que el formol va a causar, al momento de fijar el tejido, va a causar un endurecimiento leve de la muestra. Entonces, pues, ¿cómo creen que quedó esta que estaba aquí en la jeringa? Pues exactamente con la forma de la jeringa. Sí, esto pues es chistoso ahorita a lo mejor decir, bueno, no pasa nada, son las amígdalas. Pero en el caso de muestras donde se refieran bordes quirúrgicos, sí, ¿qué es eso de referir los bordes quirúrgicos? Es que el cirujano nos diga, ¿sabes qué? Le puse una sutura de Vicryl, un hilo de Vicryl ahí al borde superior, 2 al borde inferior, 3 al borde medial, 4 al borde lateral y uno de nylon al borde anterior. ¿Por qué? Porque esto es un tumor maligno. Entonces les interesa saber bien si alguno de los bordes está en contacto. Pero si nosotros deformamos la muestra así, pues los bordes estos se van a perder completamente. Si salió ya como cortes de salami, esta amígdala, me acuerdo, todo redondito. Pero eso es algo que se debe evitar. ¿Sí? Entonces, cuando les toque a ustedes enviar, ya sea porque son profesionales, son cirujanos o lo que sea,
o durante su etapa de pregrado todavía, bueno, eviten esto, por favor, ¿sí? No quiero que me vayan a ver una muestra hacia el laboratorio. Bien, los fijadores. Entonces, a ver, perdón, me dicen... Ah, ya, no se ve lo que estoy dibujando. Bueno, me dicen aquí en el chat de YouTube. Ok, eso es algo que tengo que corregir en la configuración. Ahorita no voy a tener chance, pero no se preocupen, no estoy dibujando cosas tan... Sí se puede ver mi cursor, por ejemplo, ¿no? Con eso nos basta ahorita. Sí se ve el cursor. Bueno, sí, voy a corregir esto para que se pueda ver también la captura de lo que estoy dibujando. Bueno, los fijadores son muchos, ¿sí? El más utilizado pues es el formol y la formalina neutroamortiguada. Los dos son soluciones de formaldehído. Formaldehído es la forma concentrada. Entonces nosotros vamos a utilizar formol al 10%, es lo ideal. O formalina neutroamortiguada al 10%. Sí, para que se aprendan esa formulita. Lo demás, pues son fijadores que tienen utilidades diferentes. Por ejemplo, el líquido de Boine, ese sirve para fijar muestras de testículo, muestras de ganglio linfático, muestras de riñón para ciertos estudios. El alcohol, ese se utiliza únicamente para extendidos citológicos, alcohol al 96%. No vayan a utilizar si tienen a la mano alcohol de la farmacia o alcohol para curaciones en el hospital. ¿Por qué? Porque ese viene al 70%, viene menos concentrado, tiene más agua y las células se van a hinchar y se van a deformar o algunas veces se van a romper. El Zenker y el B5 son líquidos que ya no se utilizan. Eran fijadores muy buenos para ciertos tipos de tejidos, pero tienen sales de mercurio que son un riesgo para la salud del personal del laboratorio y aparte implican más pasos para descontaminar el tejido antes de trabajarlo, por eso ya no se utilizan. El glutaraldehído sí se sigue utilizando y este sirve para enviar muestras a microscopía electrónica. ¿Sí? Se pone el tejido en fresco en glutaraldehído y ese lo va a conservar para que pueda llegar la muestra de tejido a donde se va a hacer este estudio de microscopía electrónica. Ya no es tan necesario tener glutaraldehído a la mano porque las muestras que se procesan fijadas en formol y después se incluyen en parafina, ahorita vamos a ver qué es eso, se pueden reprocesar para hacer estudios de microscopía electrónica. Ya hay métodos para hacer eso. Antes no, entonces sí había que tener glutaraldehído ahí a la mano. ¿Por qué es importante tener el fijador adecuado? Este es un ejemplo de dos cortes histológicos del mismo tipo de tejido. Estamos viendo mucosa del colon. Del lado izquierdo es podemos ver aquí claramente, la estoy repasando con el cursor, pero podemos ver claramente las criptas del colon que están pues aquí con forma como de tubo de ensayo, así larguitas, y están revestidas por epitelio cilíndrico que tiene estas células con unas burbujas de color blanco muy grandes, son células caliciformes. Todo esto se ve muy bien en esta imagen. En la imagen de la derecha, si se fijan, vemos ahí algunas criptas de la mucosa del colon, pero las células caliciformes como que ya no se ven tan fácilmente como en la imagen de la izquierda. La morfología está alterada aquí del lado derecho. Esta es el mismo tejido y está visto al mismo aumento con la misma tinción. Además, aquí la tinción del lado derecho se ve más rosita. ¿Qué es lo que pasó aquí? El tejido está más deshidratado porque la muestra se fijó en alcohol. El alcohol más o menos preserva el tejido, pero no lo preserva tan bien como el formol. Algunas proteínas se precipitan, se disuelven algunos componentes intracelulares y pues se pierde parte de la morfología celular. El alcohol sí se utiliza en el proceso del tejido, pero se utiliza después de la fijación. La fijación, imagínense que es como si tendieran una telaraña dentro de la célula y esos hilos de la telaraña van a mantener todo en su lugar. Entonces cuando sacamos toda el agua de la célula, que es lo que pasa durante el proceso, todas las piececitas, el núcleo, que la mitocondria, que el retículo endoplásmico, todo se queda en su lugar. ¿Por qué? Porque el fijador, que en este caso es el formol, empezó a formar enlaces entre todas las proteínas de la célula y formó como una malla interna que mantiene todo en su lugar. En el caso del alcohol no pasa esto tan fácilmente, entonces se precipitan muchos organelos y el citoplasma de la célula se ve más chiquito, más denso y pues la morfología se altera.
Bien, cuando se hace el estudio macroscópico, después de la fijación y ya del registro de la pieza, hay que hacer entonces un registro lo más detallado que se pueda de, de pues, las características del tejido. Se toman las medidas, se registran algunas cosas así importantes. Por ejemplo, en este caso de una próstata, yo dije, bueno, aquí hay tumor en el lado derecho, y ahí lo dibujé más o menos, ¿sí? Para saber dónde estaba. Después vamos a pasar a la etapa del proceso de tejido como tal. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a nosotros quitarle el agua a las células de ese tejido y reemplazarla con una sustancia que sea inerte, que permita que el tejido se conserve por mucho tiempo y que aparte facilite el proceso de corte en el microtomo. El microtomo es un aparato que nos saca cortes muy delgaditos de tejido. Entonces, la sustancia ideal para esto es la parafina. ¿Cómo quitamos el agua de la célula y le metemos parafina? Bueno, esto se hace mediante la inmersión del tejido, primero en sustancias que sean hidrofílicas, que jalen el agua. ¿Cuáles son estas? Por los alcoholes. Entonces se va a sumergir este tejido en alcoholes que van aumentando su concentración de forma progresiva. Empezamos al 70%, 80%, 96% hasta llegar al alcohol absoluto, que es al 100%. Y después vamos a necesitar un paso intermedio entre el alcohol y la parafina. ¿Por qué? Porque el alcohol y la parafina no se mezclan entre sí, no se llevan bien. Entonces, ¿cuál es ese paso? El de aclaramiento. La inmersión en gilol. El gilol o gileno es un solvente derivado del benceno que sirve como intermediario entre el alcohol y la parafina. ¿Sí? El gilol puede disolver el alcohol y también disolver la parafina. Entonces, ese sirve como un paso de conexión entre estos dos. Una vez se asomó aquí en el MIPS un hámster, no sé quién puso ahí su cámara. Bueno, una vez que pasa que ya tenemos el tejido en parafina, este paso se llama infiltración, viene el proceso de inclusión. Vamos a poner el tejido en un molde, a llenarlo con parafina y a formar algo como esto, un bloquecito como este que vemos en el inserto de la derecha. ¿Para qué? Para poderlo cortar en el microtomo. Esto de aquí es un microtomo. Y lo que estamos haciendo es sacar cortes muy delgaditos, ¿sí? Del rango de las micras. Usamos por lo general cortes de unas 4 a 5 micras de espesor. Una micra es una milésima parte de un milímetro, ¿sí? Entonces esto está mucho más delgado que una hoja de papel o un cabello humano, ¿sí? Y esto nos permite tener nosotros una visión en monocapa de las células que están formando ahí ese tejido. Este que vemos aquí es lo que le llaman el técnico el listón, ¿sí? De cortes. Este listoncito se pone a flotar en un baño María o un baño que está un poquito caliente, a menos del punto de fusión de la parafina, para que se extienda este corte y después poderlo colocar así en una laminilla. Después de esto se permite que se seque y viene el paso de tinción. En el caso de las citologías, dijimos que todo esto no lo vamos a brincar, todo esto que vemos aquí del proceso y demás no lo vamos a brincar, porque la citología ya viene extendida en la laminilla o nos la pueden mandar así en líquido, ¿sí? Para nosotros hacer el extendido. Cuando llegan en líquidos, que son por ejemplo de cavidades, líquido pleural, peritoneal, líquido de algún quiste de tiroides o algún quiste de ovario, estos se deben centrifugar para concentrar las células y después de ese sedimento se va a realizar el extendido ahí en el laboratorio de patología. Eso sería lo único que llevaría de trabajo este tipo de muestras. Posteriormente se va a pasar al proceso de tinción. Y pues la tinción es la que nos va a ayudar a visualizar de forma adecuada las células para hacer un mejor estudio de su morfología. Hay tinciones básicas, o sea, de rutina, y hay tinciones especiales. Esta es la tinción de rutina para los tejidos, la tinción de hematoxilina y eosina. Esta, pues como su nombre lo dice, lleva esos dos colorantes, hematoxilina y eosina, y nos va a pintar pues en diversas tonalidades de rosa y de morado los tejidos, los componentes celulares, para poder nosotros distinguir una célula de otra y ver su morfología. Es una tinción muy útil en algunas ramas ya especiales de la patología. Tiende a ser muy desdeñada. Por ejemplo,
En la nefropatología, que es donde yo me desempeño, a algunos colegas no les gusta mucho, dicen que no sirve para nada casi. Bueno, yo ahí discrepo, pero en la mayoría de los casos nos da suficiente información esta tinción para poder nosotros hacer un diagnóstico de certeza. Por ejemplo, aquí estamos viendo una biopsia de piel y todas estas células que se ven aquí más grandes, formando grupos, las áreas donde se ven más claritas son células de un melanoma. Esta es una neoplasia maligna. Con la pura tinción aquí de rutina ya podemos tener un diagnóstico morfológico. Después de que se tiñe el tejido o el extendido celular, pues viene el estudio al microscopio, ¿sí? Que sería de los últimos pasos ya del estudio de patología, tanto citopatología como histopatología. En el estudio al microscopio, pues se va a evaluar, obviamente hay que prender el microscopio, ¿verdad? Y poner una laminilla, pero se va a evaluar la morfología de las células y del tejido. Esto se puede hacer también de forma conjunta. Cuando se tiene, nosotros tenemos ahí en el laboratorio, perdón, pues sí, está en el aula de residentes un microscopio parecido a este, no tiene tantos cabezales, pero tiene 5, entonces podemos usarlo para coobservación y para enseñanza. Se puede hacer también un escaneo o una digitalización de la laminilla para el caso de aplicaciones de patología digital. Esto sirve también pues para hacer desde cosas sencillas como documentar alguna lesión, tomar fotos de buena resolución y demás, preparar sesiones, preparar carteles, lo que sea, hasta consultar un caso con algún experto que esté en otra ciudad o en otra parte del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un caso de neuropatología que me está costando trabajo y conozco a un neuropatólogo en la Ciudad de México o en Estados Unidos o en donde sea, puedo mandarle el archivo digitalizado en vez de estarle mandando una laminita que después, en vez de mandarle una laminilla como esta que a lo mejor le llega así, ¿sí? Pues mejor le mando un archivo que no se va a dañar, y con eso él me puede mandar su interpretación en el momento, ¿sí? En vez de esperarme que el servicio de mensajería lleve la laminita hasta donde está él, que tarde días o semanas dependiendo de cuánto pague y de dónde esté, de forma instantánea le llega esto y me puede dar su opinión en el momento. Bien, las técnicas especiales son todas estas, las vamos a describir ahorita a mayor detalle en la segunda parte de la clase. Las tinciones de histoquímica, las inmunotinciones que incluyen la inmunohistoquímica, inmunofluorescencia e hibridación in situ, la microscopía electrónica y las técnicas de biología molecular. Y todas esas nos sirven para ¿qué? Pues para complementar los hallazgos que se vieron con las tinciones de rutina. Esto, por ejemplo, es una tinción de histoquímica de paz, que en este caso, esta es una biopsia de esófago, nos está resaltando estos filamentos que se ven más rositas, ¿sí? Esos como hebras de estambre que se ven un color rosa muy intenso, están paz positivas. Estos son hongos, ¿sí? Es una infestación por cándida. Se ven muy, muy similares a la imagen que les puse de la citología cervicovaginal. Las inmunotinciones, bueno, se llaman así porque utilizan inmunoglobulinas marcadas con un cromógeno o con un fluoróforo que va a emitir brillo o a darnos un color específico para poder resaltar alguna estructura de la célula o del tejido. Estas se pueden hacer de forma automática en un procesador como estos o como este también. Estos son los dos que tenemos ahí en el hospital. O de forma manual, ¿sí? No son realmente tan difíciles de realizar este tipo de técnicas y nos van a proporcionar una vista muy diferente a la que nos da la tinción de rutina. Aquí, por ejemplo, están resaltando en este tejido que es este cerebelo, se está resaltando el citoplasma de las neuronas y mediante la aplicación de una proteína o un anticuerpo contra una proteína específica. Esta es una tinción de inmunofluorescencia donde están resaltando, por ejemplo, depósitos de inmunoglobulinas en la unión dermoepidérmica, en la membrana basal de la epidermis. Y pues esta es una técnica de hibridación in situ. Ahorita los vamos a explicar más a fondo. Finalmente, pues podemos tener técnicas de, estudios de microscopía electrónica, que eso ayuda a complementar ya cierto tipo de enfermedades o de estudios más bien especiales. Por ejemplo, en patología renal esto es fundamental. Ya quisiéramos tener nosotros algo así en el hospital, porque nos ayuda
hacer el diagnóstico definitivo de muchas enfermedades, en neuropatología, en patologías musculares, en patologías pulmonares también, etcétera. Se sigue utilizando esto. Entonces la microscopía electrónica nos va a dar imágenes como estas que nos ayudan a ver la ultraestructura de las células, la estructura celular que no se ve en el microscopio óptico, sí que necesitamos nosotros un aumento mayor. Después que tenemos ya todo esto, vamos a conjuntar los hallazgos que obtuvimos de las tinciones de rutina, las tinciones especiales, tinciones de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, si se tiene microscopía electrónica también. Todo eso se va a conjuntar, se va a hacer un análisis de toda la información que obtuvimos y se va a emitir un diagnóstico o una interpretación histológica. Siempre se debe también correlacionar lo que vemos con la clínica, ¿sí?, del paciente, con todo lo que hay en su expediente que nos sirva pues para el diagnóstico. Nunca nos salvamos nosotros también de hacer un repaso, obviamente, en nuestros libros o nuestros medios de consulta. Entonces es algo que siempre les digo a mis alumnos, no importa tanto si, o sea, no es vital que se sepan de memoria todo lo que ven en medicina, simplemente que con que sepan bien dónde buscar, sépanse lo más básico y lo demás sepan dónde buscarlo y con eso ya están hechos, ¿sí? Revisar el expediente, necesitamos nosotros ver datos clínicos, en ocasiones vemos radiografías también, dependiendo del tipo de lesión que esté estudiando. Por ejemplo, tumores de hueso, nosotros necesitamos sí o sí la radiografía. En tumores del sistema nervioso central necesitamos la tomografía o la resonancia magnética. No somos radiólogos, pero tenemos conocimientos básicos que sobre todo pues vienen ahí en nuestros libros, nos ayudan a comparar ciertos tipos de hallazgos con lo que estaríamos viendo pues ahí en el caso del paciente. Bien, antes de pasar al intermedio, vamos a hablar de una situación en particular en la que el patólogo va a tener que trabajar de forma urgente, sí, rapidito. Usualmente como que se tiene más esta idea de que el patólogo está ahí tranquilito en su lugar, ¿verdad? Con el microscopio en un lado, el café en la otra mano y viendo sus laminillas a gusto. Pero hay una situación en la que el patólogo tiene que estar bien activo, rapidito y tratar de dar un diagnóstico lo más pronto que se pueda. ¿Cuál es esa? Cuando se realizan, estudios transquirúrgicos o transoperatorios, que es lo mismo. Un estudio transoperatorio es un estudio que se hace de una muestra de un paciente durante un acto quirúrgico. Es decir, el paciente está en cirugía, está anestesiado, todavía está abierto, sí, perdón. Bueno, perdón, ya se anda peleando botas con otros hermanos. Se tiene que realizar el estudio de esta muestra mientras el paciente está en quirófano, ¿sí? Entonces no podemos tardarnos esas media hora o 2-3 horas que les dije aquí, que puede tardar un estudio aunque se haga de forma rápida. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se utilizan técnicas especiales, sobre todo para el estudio de los tejidos se utiliza una congelación del tejido para brincarnos todos esos pasos del procesamiento. Algunas cosas quedan iguales, por ejemplo, el estudio macroscópico sigue siendo igual. Vamos a registrar las características de la muestra, vamos a tomar fotografías, a tomar medidas, etcétera, porque esto nos va a ayudar a emitir un diagnóstico macroscópico. Al ver esto, por ejemplo, esta es una resección de un tumor de mama. Al ver esto, yo creo que más del 95% de los patólogos les van a decir que esto se ve maligno, sí, que esto tiene cara de un carcinoma infiltrante. Más si se tiene la sospecha o más si ya se realizó una biopsia con aguja, pues ya, esto pues ya está diagnosticado. Pero si no, pues esto tiene cara de una neoplasia maligna, un carcinoma invasor de la mama. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se van a hacer estudios de citología y también cortes histológicos de la lesión rapidito. Entonces se pueden tomar, se realizan de extendidos celulares por impronta y raspado. Impronta es cuando nosotros tomamos nosotros tomamos el fragmento de tejido y hacemos como si pusiéramos sellitos de en la laminilla. Y el raspado pues es cuando extendemos así parte del tejido, lo frotamos o raspamos con un bisturí y después extendemos eso en la laminilla para exfoliar células y poderlas ver en el microscopio. Y esto pues nos va a proporcionar
usualmente una cantidad adecuada de células para poder hacer un diagnóstico. Esto, por ejemplo, es el mismo caso que les puse anteriormente cuando vimos las citologías. Este es un carcinoma papilar de tiroides. Ahí vemos estas células que parece que tienen una burbuja adentro de su núcleo. Son las llamadas pseudoinclusiones nucleares. Y aquí vemos en la derecha un núcleo que tiene forma de granito de café. Aquí está otro. Entonces, estos son hallazgos de un carcinoma papilar de tiroides. Si nos mandan una tiroides o una hemitiroides, ¿sí?, y nos dicen es que tiene sospecha de carcinoma papilar, vemos esto, ya le confirmamos el diagnóstico, ya el cirujano pues hace su plan ahí de tratamiento, a lo mejor extirpa el resto de la tiroides, hace disección radical de cuello, etc. Aparte de la citología, nosotros vamos a hacer un corte histológico del tejido, pero no podemos pasar por todo ese proceso de fijación, procesamiento con alcohol, gilol, parafina, porque eso toma horas. Entonces, imagínense estar anestesiados ahí por unas cuantas horas, pues no. Se tiene que hacer de forma rápida esto, y la mejor forma es congelarlo, el tejido, en un aparato como este. Este es un criostato. Lo que nos va... Bueno, el criostato o criostato es un microtomo que está dentro de un ultracongelador, que usualmente está como unas menos 25, menos 30 grados centígrados. Entonces, aquí la muestra se va a congelar de forma rápida. Se va a montar con un medio que es un gel, que al momento de entrar en contacto con el frío se va a formar así, está como especie de hielo, así como si fuera una nieve, que nos va a detener el tejido ahí para poderlo cortar. Este se va a cortar igual que si fuera un tejido en parafina y se va a montar en la laminilla. El problema con los cortes congelados es que no tienen tan buena resolución como los cortes en parafina. Por eso esto no se hace de rutina para todos los tejidos. Aquí estamos viendo un ejemplo de un cáncer invasor de la mama. Del lado izquierdo vemos el tumor, pero en parafina. Del lado derecho en corte congelado. Si se fijan, la morfología es muy diferente. Aquí, bueno, nosotros podemos identificar grupos de células grandes como estos que estoy aquí rodeando con el cursor. Del lado derecho, aquí hay otras que tienen aspecto de células epiteliales que están aquí metidas entre el estroma. Bueno, esto nos dice que es una lesión invasora. Pero el diagnóstico de certeza lo vamos a tener ya hasta que vemos la parafina. Esto es suficiente para decirle al cirujano, ¿sabes qué? Está en contacto, por ejemplo, este borde quirúrgico, porque esta paciente ya sabíamos que tenía cáncer de mama, por ejemplo. Pero no se puede hacer de rutina para todos los tejidos, porque la morfología se afecta mucho por efecto de la congelación. Acuérdense que todos los tejidos tienen mucha agua. Cuando el agua se congela, se expande, y pues esto va a causar esta distorsión muy marcada en el tejido. Bien, la parte final del trabajo en el laboratorio de patología, pues es la patología post-mortem. Y esa, como ya sabemos, pues es la realización de autopsias. Para hacer una autopsia se requiere de un área que esté bien adecuada. Para eso se necesita tener pues una mesa para las autopsias. Aquí es donde se coloca el cuerpo. Debemos tener instrumental quirúrgico para hacer la apertura del cuerpo, de las cavidades, y poder extraer los órganos. Y pues se requieren algunos otros implementos de ayuda y de seguridad para poder funcionar. Esta es una de las salas de autopsias que tenemos ahí en el Hospital Civil. Tenemos dos, ¿sí? En el Fray Antonio Alcalde. Una vez que se pasa el cuerpo aquí, se realiza la evisceración. Ese es el protocolo que usamos nosotros. Se eviscera en bloque, es decir, se abren las cavidades, el tórax, el abdomen, y se sacan todos los órganos en bloque. Esto es bien importante saberlo, ¿sí? No les pongo las fotos, pero les digo las cosas así como son, sin censura. Se sacan todos los órganos y ya no se les regresan. ¿Esto por qué? Porque la desinformación es muy dañina en estos casos. No sé si se habrán dado cuenta ustedes. Un caso que pasó ahorita, como no nos hemos recuperado bien de la pandemia, como que a veces se vea la noción del tiempo, pero creo que pasó en 2022. Un caso muy sonado, allí en un IMSS del norte, no me acuerdo bien dónde fue, de Tijuana o algo por allá, que se hizo un argüendazo, perdón por la palabra, o sea, se hizo mucho alboroto con un caso lamentable de una joven
que falleció. Fue una muerte materno, creo que fue una muerte materno-infantil. El problema es que se le hizo autopsia a la fallecida y después, cuando se determinó que el caso iba a ser médico legal, yo no sé todos los detalles, no vamos a hablar de eso, pero lo importante aquí es lo que les quiero decir. Se determinó que iba a ser médico legal el caso, se pasó a pues la fiscalía, se giró todo eso a la fiscalía y en la CEMEFO dijeron, ¿saben qué? Es que aquí nos llegó el cuerpo sin órganos y sabe que le habrán hecho en el hospital. Así es como son las autopsias de hospital. Ahí la desinformación fue por parte del funcionario, lamentablemente, que dijo, es que aquí llegó así el cuerpo. Y allá en el hospital únicamente toman muestritas del tejido. No, sí, eso no se hace. Si se quiere hacer una autopsia bien hecha, no se deben tomar muestras de tejido nada más. Se puede hacer, si es el deseo de los familiares, que no se extirpen los órganos, únicamente que si por ejemplo falleció por un tumor pulmonar, ¿sabe qué? Pues ábrale y donde se ve el tumor, tómele el tumor o tómele un pedazo del tumor y ya con eso. Si se sabe, bueno, si no, pues ya ni modo. Pero no quiero que quiten los órganos, se puede hacer así, pero solamente con autorización expresa de que esos son los deseos de los familiares. Si no, la autopsia completa incluye toda esa evisceración y pues al paciente, perdón, al cuerpo no se le van a regresar los órganos porque eso tarda mucho tiempo. O sea, se saca el bloque de órganos y se tienen que estudiar todos completitos. Todo el intestino, todos los pulmones, todo el corazón, incluso el cerebro, ¿sí? Y eso pues no da tiempo. Imagínense tener ahí a los familiares esperando que les entreguen a su fallecido o fallecida para darle ya destino final. No se puede, ¿sí? Entonces, por eso, esto debe quedar bien claro. Se hace la evisceración y no se regresan los órganos ya. Pregunta Alexander Jean-Pierre, que también ya había mandado saludos aquí en el chat de Mintz. ¿A qué porcentaje de muertos se le hace la autopsia? Es variable, Alexander. No te puedo dar un porcentaje específico porque yo creo que no lo hay. O sea, todo depende. Bueno, todo depende, perdón, de las causas en las que haya fallecido la persona. Las autopsias están indicadas sobre todo para muertes en las cuales no se sabe la causa de fallecimiento. Sí, que no se pudo determinar cuál era la enfermedad principal de la persona. Bueno, para eso sirve la autopsia. También para en el caso de que se quieran interponer una demanda médico-legal, sirven las autopsias para determinar si hubo algún tipo de mala praxis y demás en el paciente cuando estaba en vida. Pero un porcentaje específico pues no se puede, es variable. Depende de si lo solicitan los servicios tratantes y también si lo autorizan los familiares. De hecho, en patología, nosotros también no andamos como que buscando a quién hacer la autopsia, ¿verdad? Eso lo solicitan. Si es paciente de medicina interna, de cardiología, de donde sea, el servicio tratante nos va a solicitar la autopsia, se le entregan los consentimientos informados y los familiares son los que dan su autorización final. Sin eso, pues no se puede hacer. Bien, entonces, una vez que se realiza todo esto de la evisceración, el cuerpo se vuelve a cerrar y pasa a un área de descanso que pues es una cámara de refrigeración donde va a esperar ya que lleguen los servicios funerarios para pues darle su destino final. ¿Sí? Bien, todo lo demás, todo lo que se quedó del bloque de órganos, se pone a fijar o se diseca ahí en ese mismo momento en fresco y después se pone a fijar para hacer después el abordaje macroscópico, seleccionar fragmentos de tejido para su proceso y ahora sí verlo todo eso al microscopio para determinar cuál fue la causa de muerte. En la mayoría de los casos la autopsia puede ayudar a dilucidar la causa de muerte en muertes de causa desconocida, pero hay también casos, hay que ser honestos, en los que no se puede ni con la autopsia determinar, ¿sí? De todos modos es una ayuda bastante importante y sobre todo tiene importancia en las aportaciones académicas y la autopsia sirve mucho para la enseñanza también.